Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en esta última ocasión vamos a terminar con este ejercicio integrador. Con esta última parte que vamos a analizar los efectos sustitución y efecto renta, pero según Slatsky, ¿no? Lo que vamos a plantear van a ser exactamente los mismos aumentos de precios que habíamos planteado en las ocasiones anteriores. Es decir, en primera instancia vamos a suponer un aumento del precio del bien X de un 100%. Y en la segunda instancia, un aumento del precio del bien Y de un 70%, ¿no? Entonces, bueno, graficando la primera simulación, teníamos una recta inicial que la vamos a llamar R, que tras el aumento del precio del bien X se hace más empinada, es decir, hasta ser R', que en un principio hacía tangencia con la utilidad que podemos llamar 1 en este punto A, por acá. Y cuando aumenta el precio del bien X, el óptimo del consumidor se traslada a este punto por acá, B, ¿no? Lo vamos a dibujar un poquito mejor. En este punto B. De esta forma, lo que postula Slatsky para calcular los efectos es esta curva R', que incluye el cambio de los precios relativos, se le debe trasladar hasta el punto en donde la canasta A es asequible. No es como decía Higgs antes, que era trasladarla hasta el punto en donde haga tangencia con esta curva de utilidad, curva de indiferencia 1, sino hasta donde sea asequible la canasta. Entonces ahí ya tenemos una diferencia de conceptos. Entonces ya la canasta resultante, que en este caso es C, que no dibujé por simplicidad la curva de indiferencia, esta canasta ya no va a pertenecer a U1, sino que va a pertenecer a otra curva de indiferencia, ¿no? Entonces, bueno, procedemos a calcular los efectos. Como el aumento de los precios es exactamente el mismo que calculamos con anterioridad, la canasta A y la canasta B es exactamente la misma que calculamos para conocer los efectos sustitución y renta según Higgs. Entonces lo que nos quedaría calcular es justamente la canasta C, que es distinta a la que habíamos pensado para Higgs. En este caso es distinta justamente porque pertenece a otra curva de indiferencia. Si bien acá ya vemos que por las características del bien no lineal en la función cuasi lineal, XB continúa siendo igual a XC, vemos que esta parte de Y debe ser distinto al propuesto por Higgs, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es primero pensar justamente esta pregunta. ¿Qué nivel de renta se necesita para adquirir A dado el cambio de los precios relativos, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar los precios relativos por el aumento del precio del bien X. Entonces, al trasladar esta renta hasta que se hace asequible A, se tiene un cambio de la renta, se tiene un cambio de ingreso en este traslado, ¿no? Y nosotros debemos conocerlo para saber qué nivel es necesario para adquirir justamente esta canasta A, teniendo en cuenta el cambio de los precios relativos. Que en un principio era R, pero ahora S va a ser distinta, ¿no? Procediendo a hacer eso, una manera sencilla es pensar, bueno, se tiene en cuenta el cambio de los precios relativos y como A era adquirible, entonces esta nueva renta va a ser igual a el valor de XA, teniendo en cuenta el cambio de su precio, más el valor de YA, que es justamente esta permanece inalterable el precio, entonces sigue siendo igual. Entonces esta renta vemos que en vez de ser 10.000, como la que habíamos supuesto en un principio, es igual a 10.002. O sea, no es mucho el cambio, pero sigue siendo un cambio, ¿no? De todas formas, o sea, de esta forma en realidad, como habíamos dicho que la canasta A y la canasta B siguen siendo las mismas, calculamos la canasta C, teniendo en cuenta
las demandas marshallianas, que justamente por eso calculamos las rentas, ¿no? Entonces, haciendo lo mismo que habíamos realizado en etapas anteriores, en este caso nos da que X es igual a 4 y que YC es igual a 10.000, ¿no? Y posteriormente se calculan los efectos. Fíjense que para el bien X los efectos continúan siendo iguales, ¿no? Acá, ¿y por qué les parece que continúan siendo iguales? Y fíjense que el efecto renta continúa siendo igual a 0 y el efecto total sigue siendo el mismo, ¿no? Lo único que nos queda era el efecto sustitución, que, dada la casualidad, son muy similares, son iguales, digamos, por eso el efecto total continúa siendo igual al efecto sustitución, que es el mismo que en el caso de Slatsky, justamente por las características de esta función cuasilineal, si no, no sería así, no necesariamente sería así. Entonces, después calculando para el bien Y, el efecto total es igual a 0, como había sido en la ocasión anterior. Y en este caso, lo que vemos que es distinto, fíjense, es el efecto renta. Que si quieren vamos a chequear cómo nos había dado en la ocasión anterior, que justamente los tengo en esta misma filmina, que podemos chequear los efectos, ¿no? Vamos a ver. Fíjense que no son distintos. En este caso, el efecto renta y el efecto sustitución según Higgs, para el cambio del precio del bien X, nos daba, si bien el efecto total era 0, no eran 2 el efecto sustitución y no era tampoco 2 el efecto renta, ¿no? Así que esa es nuestra razón. Volviendo a nuestra filmina que habíamos presentado, fíjense que, no sé si prestaron atención antes, que el efecto renta, para el caso del bien Y, es negativo. Yo les preguntaría, bueno, ¿por qué creen que es negativo ese efecto renta? Y bueno, porque justamente hay una pérdida de poder adquisitivo tras el aumento del precio del bien X, que en cierto grado repercute en el bien Y, ¿no? Y acá finalmente tenemos, las conclusiones que podemos sacar de estos 3 videos, que es, en primer lugar, que lo vamos a ir subrayando, así nos queda mejor. Voy a achacar un poquito esto. Que Slatsky, para el cálculo de los efectos sustitución y renta, lo que hace es mantener el poder adquisitivo, ¿no? Que habíamos dicho que lo que se hace es trasladar esa nueva recta con los precios relativos hasta la canasta inicial, no hasta el nivel de utilidad. Entonces, el poder adquisitivo del consumidor en el sentido de que la cesta inicial es asequible a la nueva recta S, ¿no? Después, Higgs no mantiene el poder adquisitivo, sino la utilidad. O sea, lo que mantiene es la utilidad y no el poder adquisitivo. Y después dice que a pesar de las diferencias entre los dos métodos, los efectos totales, esto lo vamos a subrayar de otro color, los efectos totales y las conclusiones acerca del bien X sobre su efecto renta nulo no fueron inalterables. O sea, que la calidad principal que tienen la estructura de la cuasilineal, que es que el efecto renta tiene que el bien X tiene un efecto renta nulo, esa conclusión no se cambió por más que utilicemos los postulados de Higgs o los postulados de Slatsky. Y por último nos dice que el impacto en la suba del precio del bien Y fue mucho mayor al impacto de la suba del precio del bien X. Entonces, si bien el precio del bien X aumentó un cierto 100% y el del Y un 70% para que el consumidor pueda adquirir la misma canasta inicial, requiere de un incremento mucho mayor de su renta cuando el precio de Y aumenta. ¿Qué quiere decir esto de acá? Fíjense que en una primera ocasión el aumento del precio del bien X es de un 100%, o sea, el aumento de X es mayor
al aumento del bien, del precio del bien Y. Acá yo le pongo IX, pero es el precio de cada uno, ¿no? Y si bien pasaba esto, en el consumidor repercutía mucho más el aumento del precio del bien Y. ¿Por qué? Justamente por el concepto que tiene implícito la utilidad cuasi lineal, que es que el bien no lineal, que en este caso era representado por el bien X, no representa en la proporción del consumo, en la proporción del gasto de la gente, no representa una gran proporción, digamos, no tiene gran relevancia. Es, por ejemplo, en el caso que había, el ejemplo que había dado en otro video, de la sal, que uno no consume tanta sal, por ende un aumento del precio de los otros bienes va a repercutir más en nuestro poder adquisitivo y en nuestra utilidad que un aumento del precio en la sal o en un jabón, poner. Así que bueno, terminamos. Yo ahora les comento más o menos la bibliografía que utilicé para armar este ejercicio. Utilicé el Varian, el Tugores y a su vez un ejercicio que se llama, un libro que se llama Microeconomía Avanzada de Jorge Julio Mate García y Carlos Pérez Domínguez. Un libro que está bastante copado para ver ejercicios de microeconomía. De hecho, el ejercicio lo tomé de ese libro y lo adapté para este curso. Y le agregué un par de cosas más. Así que bueno, cualquier cosa que tengan dudas, se pueden comunicar a mi mail, que se los dejo acá, que es azul.chincarini@miunc.edu.ar. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, les mando un saludo y que puedan aprender mucho en este curso.